El ángel más terrible revelado a Enoc en el cielo. Un milagro transformador del libro de Enoc. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la tierra estaba llena de injusticia y corrupción, se levantó un hombre entre los hombres que anduvo diferenciado y apartado del pensamiento de su pueblo. Enoc, séptima generación de Adán. Un hombre justo que encontró gracia ante los ojos de Yahvé en medio de una generación que se había desviado de su camino. Su vida era un canto de fidelidad, un testimonio vivo de devoción, en tiempos en que la desobediencia y la maldad reinaban en la tierra. Pasaba sus horas entre las colinas, en sagradas oraciones, buscando dirección divina y anhelando un amanecer de esperanza para su gente. Un día, mientras permanecía de rodillas en las colinas cerca de su hogar, el cielo se iluminó de manera sobrenatural. Una luz radiante cortó la penumbra del mundo. Un espectáculo que deslumbraba y llenaba el aire de una vibrante expectativa. Enoc levantó su mirada y vio descender un ángel majestuoso, alto y noble, con alas que resplandecían como el oro, y un rostro que reflejaba la gloria de Dios. El ángel, conocido en los cielos como un mensajero temido, se posó ante él, y con voz resonante proclamó: Enoc, hombre justo, he venido a ti con palabras del cielo. Escucha las visiones que transformarán no solo tu vida, sino el destino de generaciones venideras. Mientras el ángel desbordaba los secretos del cielo, Enoc fue deslumbrado por la magnificencia del reino divino. Imágenes de ángeles en adoración ante el trono de Dios danzaban ante sus ojos, y fue invadido por una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Sin embargo, pronto las visiones cambiaron, y ante su horror se le reveló la oscura realidad de la humanidad. Visiones de castigo y juicio sobre aquellos que habían escogido el sendero de la rebelión. La angustia invadió su corazón, al darse cuenta de la enormidad del pecado presente en su generación. «Ayúdame, oh mensajero del cielo», exclamó Enoc, su voz llena de desesperación. «¿Qué debo hacer para que mi pueblo se vuelva a ti? ¿Cómo puedo ser un faro de justicia en este mundo tan desviado?» El ángel, con una mirada llena de compasión, estableció la gravedad de su misión. «La revelación que te traigo es tanto un regalo como una carga, Enoc. Debes proclamar el llamado al arrepentimiento. Tu fidelidad será recordada por generaciones, aunque sus respuestas sean inciertas». Enoc sintió cómo una mezcla de valor y temor se apoderaba de su ser. La intercesión por su pueblo era un peso que no podía ignorar, una responsabilidad que justificaba su angustia y su devoción. Tan pronto como entendió, se levantó, firme en su propósito, determinado a ser un mensajero de la verdad y la justicia en medio de la corrupción. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que Enoc se alejaba del ángel, una pregunta resonó en su corazón. ¿Podría realmente haber un milagro de transformación en medio de una generación tan perdida? Mientras descendía de las colinas, cargando las visiones divinas y la presión de la verdad, sabía que su misión apenas comenzaba, y el eco de su voz resonaría en un mundo que desesperadamente necesitaba escuchar al Dios que nunca abandona a sus hijos. ¿Cómo respondería su pueblo al llamado del justo que clama en el desierto del pecado? La historia de Enoc apenas se estaba desvelando, y el cielo había comenzado a tejer su sagrado plan a través de él. En los días que siguieron a su encuentro con el ángel, Enoc se dedicó a la oración con un fervor renovado. Cada amanecer lo encontraba en las colinas, elevando su voz hacia el cielo, suplicando por la salvación de su pueblo. La luz del sol se filtraba entre las nubes como una manifestación de la esperanza que él anhelaba ver radiar en la vida de los hombres. Se sentía un extraño en un mundo que había olvidado a su Creador, y el peso del encargo que había recibido lo llenaba de un anhelo profundo. El clamor del pueblo era cada vez más abrumador, así como la visión de la corrupción que crecía a su alrededor. Enoc caminaba entre ellos,
observando los rostros endurecidos por el pecado y la indiferencia. Su corazón se desgarraba al ver que las almas que reflejaban la imagen del Dios viviente estaban atrapadas en la oscuridad. ¿Hasta cuándo, Señor?, se preguntaba en su interior, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas en un silencioso lamento. Una noche, mientras la luna brillaba con una luz intensa, el ángel regresó a Enoc en una visión. Su presencia era tan impactante que el suelo parecía vibrar bajo el peso de su poder celestial. Con un rostro que emanaba gracia y autoridad, el ángel habló: «Enoc, el tiempo se acerca. La iniquidad de la humanidad ha llegado a su plenitud, y el juicio de Yahvé ya se ha decretado sobre esta tierra. Sin embargo, aún existe un remanente que puede ser alcanzado con el mensaje de arrepentimiento que traes». Sus palabras temblaron en el aire como un eco divino, y la responsabilidad pesaba más sobre Enoc. «¿Cómo intentaré yo un cambio en corazones tan endurecidos?», preguntó, su voz cargada con la urgencia del mensaje que debía llevar. El ángel le respondió: «La fe que profetizas debe ser acompañada por actos de justicia. Tu vida misma será un testimonio de lo que significa caminar en la luz». No vaciles en proclamar la verdad, pues aquellos que escuchen serán salvos. Con la instrucción clara y el poder del cielo respaldándolo, Enoc comenzó a publicar su mensaje. Se levantó en plazas y calles, su voz resonando con el poder del cielo. «Convertíos, oh generación perversa. Volveos a Yahvé, pues su misericordia es grande y su perdón está disponible para todos los que claman a él». Las palabras brotaron de su boca como agua viva, llenas de autoridad divina y compasión. Algunos escuchaban con atención, otros lo ridiculizaban e incluso se burlaban de él. Pero Enoc sabía que un pequeño remanente podría responder a la voz que clamaba en el desierto. Esa misma noche, mientras meditaba en la promesa de salvación que Dios había revelado, visiones de juicio continuaban nublando su mente. Las imágenes de cielos en llamas y la tierra temblando llenaban su ser. Sin embargo, como un rayo entre la oscuridad, recordó que aún hay esperanza, pues Dios había prometido a su pueblo redención. En uno de sus momentos de oración, vio otro destello de luz en el cielo, un mensaje de amor que superaba todo entendimiento humano. Fue así como en una profunda intercesión sintió que la fuerza del Altísimo llenaba su ser, reafirmando el propósito de sus palabras. «No te desanimes, Enoc», resonaba en su espíritu como un mantra poderoso. «Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios». ¿Cómo responderían aquellos que escuchaban? ¿Podría el pueblo, que había optado por la oscuridad, volverse hacia la luz? El destino de una nación pendía de un hilo, y el plan soberano de Dios se manifestaba a través de las acciones de un hombre. La historia de Enoc, marcada por el peso de su mensaje, apenas comenzaba a desplegarse, mientras los cielos se preparaban para un movimiento divino que cambiaría el curso de la humanidad. Y la pregunta quedó en el aire. ¿Sería la voz de Enoc un eco resonante hacia la redención o el preludio de un juicio inevitable? A la noche siguiente, cuando la oscuridad envolvía todo a su alrededor y las estrellas centellaban como ojos vigilantes en el vasto firmamento, Enoc se encontró nuevamente en oración ferviente. Su corazón palpitaba con la promesa del ángel, y aún resonaban en sus oídos las palabras que le habrían de guiar. Tu vida misma será un testimonio de lo que significa caminar en la luz. Mientras clamaba, una extraña inquietud lo embargó, como si toda la creación esperara en suspenso. En un instante, la atmósfera se tornó pesada, y el aire a su alrededor parecía cargarse de una electricidad divina. De pronto, una luz resplandeciente irrumpió en la noche, y ante Enoc se apareció una figura imponente, cuyas alas resplandecían con el brillo de 1.000.000 de soles. Era un ángel, pero no como los que había visto antes. Su presencia era majestuosa y aterradora. «Soy el ángel que se presenta al servicio del Altísimo», resonó una voz que vibraba con poder como el trueno en el cielo. «Has sido escogido para conocer el consejo del Señor». Enoc cayó rostro en tierra, incapaz de sostener la mirada ante tal esplendor. «¿Qué deseas de mí, oh mensajero de Dios?», preguntó, con una voz que apenas logró salir de sus labios.
El mundo ha sido entregado a la iniquidad, y las copas de la ira de Yahvé se llenan a medida que la corrupción se extiende como una sombra sobre la tierra. Pero tú, Enoc, llevarás un mensaje que atestigue que aún hay un camino de salvación. El juicio se acerca, pero el amor y la misericordia de nuestra creación nunca cesarán. A medida que el ángel hablaba, visiones de horrores y glorias se desplegaban ante los ojos de Enoc. Una escena mostraba una tierra despojada de vida, consumida por el fuego y la desolación, pero otro panorama revelaba la imagen de una remanente, un pueblo fiel que clamaba a su Señor en un rincón del mundo. El ángel continuó: Ve y proclama que el juicio contra la maldad se acerca, pero que aquellos que se arrepienten recibirán vida en lugar de muerte, y reconoce en tu corazón que hay poder en la fe. Aquellos que crean a través de tu palabra se convertirán en una luz en medio de la oscuridad. La estabilidad de su ser dependía del mensaje que llevaba. Enoc se dio cuenta de que su tarea iba más allá de la simple proclamación. Debía invitarlos a reconocer su estado y a volver a su Creador. Pero ángel de lo alto, ¿cómo puedo persuadir a corazones endurecidos?, preguntó con la voz temblorosa por el peso del desafío. Conoce esto, respondió con solemnidad el ángel. La transformación de corazones no es de tu labor, sino de la gracia de aquel que te envía. Solo proclama con valentía, y el Espíritu de Dios hará el resto. La decisión de volver a Él está en manos de cada uno. A medida que las visiones se desvanecían, Enoc sintió una renovada convicción. Una ira santa se encendió dentro de él, un deseo ardiente de que la humanidad no se perdiera en su propio pecado. Levantaré mi voz, declaró, y no callaré, porque nacerá un nuevo pueblo en la luz. El ángel se elevó en las alturas, y mientras desaparecía en un resplandor divino, dejó caer una última revelación. Recuerda, Enoc, que el propósito de Dios no puede ser frustrado. Cada lágrima, cada grito de fe es conocido por el Altísimo. Más allá de lo que tus ojos pueden ver, un gran milagro se está gestando. ¿Escucharás el llamado, oh pueblo, en el tiempo del inminente juicio? Con estas palabras reverberando en su alma, Enoc comprendió que el desenlace de su misión apenas comenzaba. En su espíritu ardía la certeza de que el plan de Dios, en toda su complejidad y esplendor, estaba a punto de revelarse. ¿Qué futuro aguardaba a los fieles que responderían a su voz? Una nueva transformación se aproximaba, y las puertas del cielo estaban a punto de abrirse. En la mañana siguiente, el sol se alzó con un brillo intenso, pero el corazón de Enoc vivía en la penumbra de la revelación recibida. Cada latido en su pecho era un recordatorio de la carga que llevaba, un mensaje que resonaba en su ser como un eco interminable. Hoy debo comenzar, murmuró para sí, mientras sus pies tocaban la tierra fría. Recorrió los senderos que atravesaban su hogar, dejando atrás el abrigo de su morada. La reacción del pueblo al mensaje de juicio y esperanza era un misterio pesaroso que lo acompañaba, y su corazón palpitaba de ansias y temores. ¿Cómo hallar en ellos la fe que sea capaz de escuchar?, pensó, mientras el viento susurraba entre las ramas. Enoc se detuvo junto a un río, cuyas aguas reflejaban la luz del sol con un destello casi celestial. Allí se arrodilló y clamó a Yahvé con fervor: «Oh Señor, dame palabras que puedan romper las cadenas de la incredulidad, que tu voz se oiga por encima del rugir de la desesperanza». Recordaba las visiones del ángel, no podía llevar ese mensaje en su propia fuerza. Al levantarse, un profundo sentimiento le atravesó el alma. Caminó con determinación hacia el pueblo, mientras el cielo se iba oscureciendo lentamente con nubes densas. La gente seguía inmersa en su apatía y placeres, ignorando el peligro que se cernía como una sombra. Enoc sabía que debía hablarles no solo de juicio, sino también del amor que podía redimir. Cuando finalmente llegó a la plaza central, la multitud lo miró con curiosidad. «¿Quién es este hombre que se atreve a interrumpir nuestro descanso?», murmuraban unos a otros. Enoc sintió la presión del momento, y con el ardor de una conciencia encendida, inició su proclamación. «Escuchad, pueblo de la tierra, la voz del Altísimo clama contra la maldad que ha impregnado nuestro mundo. Arrepentíos, porque el juicio se acerca.
mas hay esperanza para aquellos que vuelven a su Creador. Su voz resonó, pero solo algunos ojos lo miraban con seriedad. La mayoría continuaba en sus caminos, sumidos en la necedad. De pronto, un estruendo retumbó en el cielo, como si el propio firmamento respondiera a su proclama. Las nubes oscurecieron aún más, y la atmósfera se tornó electrificada, trayendo una sensación de temor entre la multitud. Enoc, viendo el temor sobre sus rostros, se armó de coraje. No temáis, pues aquel que juégase es también aquel que ama. Venid a él, y hallaréis refugio. Mientras hablaba, comenzaron a surgir visiones en su mente, no diferentes a las del ángel. Ya no eran horrores, sino escenas de transformación. Un hombre que dejaba atrás su veneno, una mujer que lloraba pero sonreía esperanzada, un niño que contaba historias de grandeza divina. El poder de Dios era palpable en aquel momento. Un murmullo empezó a recorrer la plaza. Algunos se acercaron, con lágrimas en sus ojos, comenzando a cuestionar su propio andar. Enoc vio cómo el Espíritu comenzaba a obrar, y su voz se elevó aún más. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es tu elección, oh pueblo? De repente, entre la multitud, una figura se destacó, un anciano conocido por su dureza. «Yo no puedo, he sido muy malo», exclamó, la vergüenza nublando su rostro. Enoc, viéndolo temblar, sintió el poder del mensaje que llevaba. «Aún así ven, la misericordia de Dios es más grande que tu maldad. Él está aquí, listo para recibirte». La verdad de sus palabras vibró con la fuerza de lo divino. El anciano titubeó, pero la mirada de Enoc, llena de esperanza, le instó a avanzar. Así, en aquel día, el pueblo comenzó a reunirse, y con cada persona que se aproximaba, un nuevo destello de luz brillaba en su corazón. Enoc experimentaba una presencia indescriptible. Sabía que la promesa de Dios estaba cumpliéndose ante sus ojos. El ángel le había dicho que un gran milagro se estaba gestando. Enoc entendió finalmente que el verdadero milagro no solo sería el juicio, sino la posibilidad de redención. Y mientras se entregaba a la obra que el Altísimo había dispuesto, supo que el tiempo de las revelaciones no había terminado. ¿Qué más tiene preparado el Señor?, se preguntó, sintiendo que el verdadero corazón del plan soberano de Dios apenas comenzaba a desvelarse ante sus ojos. Cuando la luz comenzaba a desvanecerse en el horizonte y los colores del cielo se mezclaban con la tragedia de un día que había sido tanto de juicio como de esperanza, Enoc sintió que una nueva presencia empezaba a manifestarse en el aire. Las sombras que danzaban entre las multitudes temerosas parecían agitarse con una fuerza inaudita, y la atmósfera se tornó cargada de expectativa. «¿Qué es esto?», se preguntó, mientras miraba a su alrededor. La multitud había reaccionado. Algunos se aferraban a sus corazones, otros se dejaban caer de rodillas en temor e imploraban. Fue entonces cuando Enoc oyó una voz resonante proveniente de los cielos, como un trueno que cortaba el aire frío. «Enoc, hijo de Yared, has hablado con valentía, pero prepárate, pues te será revelado lo que aún no has visto». Su corazón se aceleró al reconocer la voz que había escuchado en visiones anteriores. Con temor reverente, buscó el rostro de Dios en el cielo. De repente, una figura radiante descendió entre las nubes plumizas, iluminando la oscura plaza con un destello que parecía atravesar las almas. Era un ángel, mas no como los que había conocido. Su presencia era abrumadora, y sobre él se proyectaba el peso de la gloria divina. «Yo soy uno de los portadores de su mensaje», proclamó el ángel, su voz resonando en cada rincón del pueblo. «Traigo el peso de lo que debe ser revelado a los hijos de los hombres, pues el tiempo se acerca, y la mano del Altísimo actúa». Enoc, primero paralizado por el asombro, sintió que la fuerza de su visión se afianzaba. Con el corazón lleno de valor, se acercó al ángel. «¿Qué deseas decirme, oh mensajero celestial? Te escucho con humildad, porque mi pueblo necesita saber». «Ven y mira», dijo el ángel, y en un instante, Enoc fue transportado en un abrir y cerrar de ojos hacia los cielos. Al llegar, la grandeza del lugar lo envolvió. Se hallaba en un vasto trono de luz, donde seres celestiales adoraban al Creador. En medio de ellos, una escena terrible se desplegaba ante su vista. Almas perdidas, rodeadas por tinieblas, clamaban por redención. Enoc sintió un abrumador dolor por la desesperanza que veía y se giró hacia el ángel. «¿Por qué, oh ángel? ¿Por qué no son salvadas?». La respuesta resonó con autoridad.
La misericordia de Dios es amplia, pero la decisión del hombre determina su destino. Tu mensaje debe ser de esperanza, pero también de advertencia. El juicio no es afán de condena, es la respuesta de un Dios que ama y busca la salvación. Con estas palabras, el ángel hizo que todo su ser vibrara, incluso en medio de la tristeza que le producía lo que contemplaba. Enoc, lleno de una nueva unción, entendió que era deber suyo regresar y realizar una exhortación urgente a su gente. Cuando regresó a la tierra, dejó caer sus rodillas ante el pueblo que lo miraba con inquietud. He visto la gloria del Altísimo y la pena de quienes no responden a su amor, declaró con fervor. No solo el peligro acecha, sino también la oportunidad de huir de las sombras de la muerte hacia la luz de la vida eterna. Al pronunciar estas palabras, el pueblo temblaba, su arrepentimiento se manifestaba, y Enoc vio que algunos comenzaban a cambiar. Pero en su interior había una pregunta latente, inquietante. ¿Y qué viene después? ¿Cómo culminará este plan que Dios ha revelado? Mientras sus pensamientos giraban en la vastedad del misterio divino, un nuevo temblor sacudió su espíritu. La respuesta suspendía en el aire como un susurro. Aún hay más revelaciones por venir, Enoc. Lo que ha comenzado apenas es un preámbulo de la gloria que se manifestará. Y así, mientras las sombras de la noche descendían, Enoc contempló su misión renovada. Los cielos se abrían delante de él, y aunque el futuro permanecía envuelto en misterio, sabía que el Señor siempre cumpliría su propósito. ¿Qué más tenía el Altísimo preparado para su pueblo? Mientras la noche se asentaba sobre la tierra, Enoc, lleno de fervor, contemplaba a su pueblo. Los corazones que antes estaban endurecidos comenzaban a ablandarse. Lágrimas brotaron de aquellos que escucharon su proclamación. El eco del mensaje celeste retumbaba en sus mentes. Hay luz en la oscuridad, hay esperanza en la ruina. Pero Enoc sabía que aún había más revelaciones aguardando su descubrimiento. Al levantarse del suelo, sintió un nuevo impulso. Algo dentro de él ardía con intensa expectativa. La voz del ángel resonó en su mente, impeliéndolo a buscar un mayor entendimiento de la misión que se le había confiado. Ven y mira. Nunca había imaginado que los cielos ocultaban secretos tan profundos, pero la duda comenzaba a mezclarse con su determinación. La multitud seguía anhelando, esperando la continuación de las palabras del profeta. El Señor está obrando, amigos, dijo Enoc, su voz vibrante con la urgencia del mensaje divino. Él les llama a un nuevo camino, les ofrece una restauración, pero deben elegir. Mirad hacia el Creador y dejad atrás los caminos de maldad. En ese instante, un viento frío sopló entre ellos, como si las mismas profundidades de la tierra estuvieran respondiendo al llamado del cielo. Un temor reverente llenó el aire, y Enoc sintió la respuesta palpable del Altísimo. Entonces, una claridad divina se instaló en su corazón. El tiempo se aproxima, y la revelación se despliega ante nosotros. Volvamos nuestros ojos al cielo, y escuchemos. Los cielos retumbaron, y una luz deslumbrante descendió otra vez, un fulgor que iluminaba todo el horizonte, trayendo consigo una presencia que inspiraba admiración y temor. Era otra vez el ángel, pero esta vez su rostro era feroz, destacando la magnificencia y la majestad de su Creador. Enoc, hijo de Yareh, escucha, dijo el ángel, su voz tan profunda que pareciera conmover la tierra misma. Hay un mensaje de gran gravedad que el Señor ha determinado que debes transmitir al mundo. Enoc, aunque abrumado, sintió que la fortaleza del Señor lo sostenía. ¿Qué es lo que debo revelar?, preguntó con humildad. El ángel inclinó su rostro hacia el suelo, y entonces continuó con un tono que resonaba como un eco eterno. Los días se acercan, donde el juicio será trazado sobre las naciones, y en aquellos días, el corazón del hombre será puesto a prueba, no solo el pueblo que habita en esta tierra, sino también naciones nuevas, que aún no han sido reveladas. Un tiempo de oscuridad y juicio, pero también de salvación. Los ojos de Enoc brillaron con la verdad de estas palabras. Sabía que la revelación que recibía era no solo para su gente, sino para todos los pueblos. ¿Cómo entonces encontrarán la salvación?, preguntó con anhelo. El ángel levantó su brazo,
señalando hacia arriba. La salvación vendrá del mismo cielo, y aquellos que clamen a él encontrarán refugio, pero aquellos que persistan en la iniquidad conocen el destino que les aguarda. Enoc sintió como si una corriente de luz recorriera su ser. Debía llevar este mensaje al mundo, no solo como un profeta, sino como un testigo del cielo. Era un acto de fe, pero sobre todo, un llamamiento a la acción. Por tanto, no desmayen, oh pueblo, porque el Altísimo está por manifestar su gloria en medio de la confusión. Mirad más allá de la oscuridad, porque la luz de la verdad está en sus corazones. Mientras terminaba, las sombras parecieron retroceder ante la fulgurante luz del Altísimo. Pero Enoc, ahora más consciente de lo que estaba por venir, vibraba en un mar de anticipación. La revelación había comenzado, pero su misión apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades traería el cielo? ¿Acaso el juicio sería solo el primero de los actos de un drama divino por venir? La espera en su corazón crecía. La luz del mañana prometía revelaciones aún más gloriosas, y la voz de Dios resonaba. Estén preparados, porque una nueva era de iluminación acércase a aquellos que estén dispuestos a escuchar. Mientras las estrellas titilaban en el vasto firmamento, el ángel majestuoso, cuya presencia había llenado de temor el corazón de Enoc, elevó su mirada hacia lo alto. La luz celestial que lo rodeaba se intensificó, creando un resplandor que parecía atravesar las tinieblas del mundo. Enoc, sumido en un estado de asombro y reverencia, escuchaba atentamente cada palabra que el mensajero de Dios compartía. Enoc, esta revelación que traigo es tan antigua como el propio tiempo, proclamó el ángel, su voz resonando como un trueno en la quietud de la noche. El Creador ha determinado un tiempo de purificación, un momento donde la justicia prevalecerá sobre la corrupción. El pecado ha llegado a su cúspide y las lágrimas del pueblo suben hacia los cielos. El rostro de Enoc palideció ante la severidad del mensaje, pero al mismo tiempo, una chispa de valentía comenzó a arder en su interior. ¿Y qué ha dicho el Señor sobre los justos?, preguntó, apremiado por el deseo de entender cómo la bondad podría sobrevivir en medio de tal adversidad. El ángel, mostrando compasión en su mirada, confirmó: los justos hallarán refugio en la sombra del Altísimo. Aquellos que sigan el camino de la rectitud verán el día del juicio no como motivo de terror, sino como el amanecer de su redención. Ellos serán llevados a un lugar magnífico, donde las promesas se cumplirán, y la alegría de la eternidad les será otorgada. Enoc sintió que la esperanza se entrelazaba con el temor. Era un mensaje de gravedad, pero también de luz. ¿Cómo podría mi pueblo escuchar y prepararse antes que sea demasiado tarde?, interpeló, su voz vibrante con la urgencia del mensaje. Vete y proclama, respondió el ángel con firmeza. Haz que cada hombre y mujer sepa que el tiempo se acorta. Ellos deben aferrarse a la fe, y sus corazones han de volverse sinceros. Quien clame a la justicia y busque la luz será levantado, mientras que los que se nieguen a arrepentirse verán su final en el fuego eterno que purificará la creación. Con cada palabra del ángel, Enoc sentía que se le otorgaba una responsabilidad mayor. La atmósfera de su pueblo cambiaría, les estaba destinado ser un faro en la noche oscura. Su misión era clara, y su corazón rebosaba de la profunda carga del mensaje que debía llevar. La visión se intensificó, y el ángel prosiguió: no temas, Enoc, porque esos días de oscuridad serán también días de revelación. El Creador levantará a un Redentor, y a través de él vendrá la salvación para muchos. En él se verá la unión de lo celestial y lo terrenal, y aquellos que en él crean conocerán la vida eterna. La angustia que había acechado a Enoc se disipó al escuchar el eco de la redención. Él vio visiones de un futuro donde su pueblo se elevaría, preservado a través de un pacto eterno. La respiración del cielo llenaba su ser, y la determinación de llevar el mensaje se tornó irresistible. Ahora, recuerda las palabras de los cielos y vuelve a tu pueblo, dijo el ángel, comenzando a disolverse en luz. Prepáralos para la llegada de aquel que cambiará el destino de todos. He aquí, el tiempo se acerca, donde la verdad abrumará la mentira. Están reservadas grandes maravillas para aquellos que esperen y crean. Enoc sintió que el mundo a su alrededor cambiaba.
La brisa se volvió suave, llevando consigo la esencia del mensaje divino. Con fervor en su corazón y la luz en su rostro, comprendió que cada acto de obediencia era vital para el cumplimiento del plan soberano de Dios. Mientras su visión se estabilizaba en la tierra traicionera, Enoc sintió el clamor de las generaciones. ¿Qué otros secretos ocultaba el Altísimo? La revelación aún no había terminado, y su corazón ardía con un propósito: preparar un camino de esperanza en medio de la iniquidad. La luz de un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, y el ángel había dejado una verdad indeleble en su alma. ¿Quién sería el Redentor prometido que traería salvación? La búsqueda apenas comenzaba. Con el corazón palpitante y la mente llena de visiones celestiales, Enoc descendió de la montaña, adentrándose en la densidad de la noche que envolvía a su pueblo. La brisa fresca acariciaba su rostro, como un recordatorio sutil del toque divino que había experimentado. Llevaba consigo el peso del mensaje sagrado, un tesoro de esperanza y advertencia que debía compartir con los suyos. Al llegar a su hogar, el aire estaba impregnado de murmullos de incredulidad y miedo. La corrupción se había infiltrado en cada rincón de la comunidad, y las sombras de la oscuridad parecían engullir el día. Enoc, sin poder contenerse, subió a una roca elevada y proclamó con voz de trueno: «Escuchad, oh pueblo de Dios, he recibido un mensaje del cielo que no puede ser ignorado. El Creador ha hablado, y el tiempo de juicio se aproxima. Pero hay esperanza para aquellos que buscan la luz». Los hombres y mujeres que le rodeaban se giraron, algunos escépticos y otros aterrorizados ante la solemne claridad en su voz. El Altísimo ha prometido refugio a los justos. Aquel que se vuelva a Él con un corazón purificado no será dejado atrás. Preparad vuestros corazones, vuelvan a su Creador y clamen por su gracia, porque el día del juicio se acerca. Mientras Enoc hablaba, contradicciones se alzaron en la multitud. Algunos murmullaban de las travesuras de los dioses de la tierra, otros dudaban del poder de un futuro rescatador. Sin embargo, en medio de la confusión, un grupo de niños se acercó, sus miradas llenas de asombro y curiosidad. Enoc se detuvo y vio en ellos la pureza que aún subsistía en su comunidad, una luz en medio de la penumbra. «¿Por qué tememos, hijo de la tierra?», preguntó uno de los niños, con inocencia resonando en su voz. «¿Qué podemos hacer para ver ese día glorioso que mencionas?». Enoc sintió que un manto de paz lo envolvía. «Debéis enseñar a vuestros padres a volver al camino de la rectitud. Confiad en que hay un plan, una salvación inminente. El Redentor que se levantará será la respuesta a todas nuestras oraciones». Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera comenzaba a cambiar. La desesperación se tornaba en esperanza, y voces de acuerdo emergían en la multitud. Algunos corrían a sus hogares para buscar a sus familias y compartir el mensaje de Enoc, mientras otros comenzaban a orar y a buscar el perdón que tanto necesitaban. Los días pasaron, y Enoc continuó compartiendo visiones y advertencias. La respuesta de la comunidad era mixta, y no faltaban aquellos que desafiaban su mensaje, burlándose del llamado a la rectitud. Pero cada vez que escuchaba el eco de su propia voz resonando por los rincones de su pueblo, un profundo sentido de misión se reafirmaba en su corazón. Una noche, mientras oraba en un lugar apartado, su espíritu fue agitado por una presencia. El aire a su alrededor se tornó pesado y una sombra se extendió ante él. Formación de luz surgió de esa oscuridad, y Enoc ahora se encontraba frente a un ángel con un fulgor aún más intenso que el anterior. «Enoc», declaró el ángel, su voz un eco de poder y majestad, «he venido a revelarte más de los decretos del Altísimo. La creación entera se estremece ante la inminente llegada del Redentor. Para aquellos que se nieguen a volverse, habrá llamas que devorarán su desobediencia. Pero he aquí, el Creador ha declarado que su plan no se detendrá por el orgullo mortal. Él marcha hacia el día glorioso». Enoc, contemplando la profundidad del mensaje, sintió que su corazón se llenaba de un terror reverente. «¿Cuál es la señal, oh mensajero de luz? ¿Cómo sabremos que ha llegado el tiempo?».
El ángel sonrió con la sabiduría de los cielos. Al tiempo señalado, el cielo se abrirá, y el Hijo del Hombre será visto por todos. Como la luz del alba que disipa la oscuridad, así será su llegada. Aquel que es justo será guardado, pero el orgullo del hombre será llevado al polvo. Las palabras de esta nueva revelación resonaban como campanas en lo profundo de su ser. Custodiando con temor y asombro el mensaje divino, Enoc sabía que su tarea se volvía más urgente que nunca. El reloj celestial estaba en marcha y su pueblo necesitaba ser preparado. Con fe renovada, volvió a su gente, llevando una promesa aún mayor. La salvación no solo estaba cerca, sino que su impacto transformador marcaría el futuro de la humanidad. Ahora, más que nunca, la esperanza brillaba en medio de la oscuridad. ¿Quién, entre ellos, estaría listo para abrazar esa luz? Cuando Enoc regresó a la aldea, una renovada determinación llenaba su ser. Sabía que las palabras del ángel llevaban un poder divino, y su pueblo necesitaba escuchar no solo el llamado a la rectitud, sino también la promesa de redención. Sus ojos, llenos de fervor, buscaban aquellos rostros que lo habían mirado con escepticismo, y de pronto sintió que el aliento del Espíritu lo guiaba hacia la gente que había dudado. «Pueblo de Dios», exclamó con claridad, sobrepasando el murmullo de la multitud. «He aquí, no solo vengo a advertiros, sino a traeros la buena nueva de un futuro lleno de esperanza. El Altísimo se preocupa por cada uno de vosotros, su paciencia es grande y su amor es inmenso». Los murmullos inquietos comenzaron a cesar y un silencio expectante se apoderó del lugar. Enoc levantó su voz en un canto de alabanza, llamando a los corazones a unirse en arrepentimiento. Confiad en la promesa del Creador. Él se levantará para liberar a los atrapados en la oscuridad. La redención está cerca. Mientras las palabras de Enoc reverberaban, muchas almas empezaron a ser tocadas. Algunos adultos, sus rostros surcados por la tristeza, sintieron que algo dentro de ellos cambiaba. Las voces de los niños, que antes habían sido ecos de inocencia, ahora clamaban: «Venid a la luz, venid a adorar al Altísimo». Sin embargo, entre las sombras que aún persistían, un grupo de hombres renunciantes se acercó, desafiantes. «¿Por qué debemos creer en tus visiones?», uno de ellos gritó. «Tu mensaje es solo ilusión, y tus palabras, una locura». Enoc sintió cómo su corazón se contraía. «Si no escucháis ahora, seréis arrastrados por las corrientes de la ira que viene. El tiempo no se detiene, y las condiciones de nuestro mundo claman por el juicio del corazón obstinado. El Altísimo te ofrece la oportunidad de volver a Él». Uno de los escépticos, con la frente fruncida y el corazón endurecido, respondió: «¿Qué señales nos darás que confirmen tus palabras? ¿Deberíamos abandonarlo todo por un mensaje de un hombre que afirma hablar con ángeles?». Enoc, bajo la presión de su fe y la urgencia del momento, se sintió impulsado a revelarle a su pueblo lo que el ángel había dicho sobre la llegada del Hijo del Hombre. Él vendrá con gloria, así como las lluvias preparan la tierra sedienta. Sus ojos verán la justicia, y su mano nos levantará de las cenizas. Con cada frase, el aire parecía vibrar. Enoc notó que la incertidumbre comenzaba a mezclarse con la curiosidad, e incluso los recalcitrantes empezaron a contemplar sus propias elecciones. Una ola de plegarias ascendía al cielo, y el clamor colectivo resonaba: «Señor, ten piedad de nosotros». Esa noche, mientras se retiraba a orar, Enoc sintió una nueva voz en la calma. Era el mismo ángel que había visto antes, pero ahora su presencia irradiaba tanto temor como una gloriosa revelación. «Enoc», dijo el ángel, «ha sembrado la semilla de la verdad, y el Altísimo ha escuchado las peticiones de su pueblo. Riendas de gracia caen desde los cielos en respuesta a su clamor. Pero escucha, el camino es angosto y pocos lo seguirán». «¿Qué debo hacer, oh mensajero?», preguntó Enoc, sintiendo que la responsabilidad de su misión se volvía monumental. «Ve y confía en que el Creador levantará testigos entre aquellos que tú crees irremediables, porque dentro de su desobediencia hay un eco de búsqueda, aún un destello de esperanza. Prepáralos para la gran revelación. No será fácil,
pero la victoria se acerca. Como está escrito, en los días postreros yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Con estas palabras, Enoc sintió que la urgencia de su llamado se intensificaba. Las sombras de la noche, a pesar de su opresiva presencia, comenzaron a disiparse. A través de su mano se extendía un renovado propósito. En la promesa de Dios se encuentra la luz que disipará la oscuridad. La llegada del Redentor no solo marcaría el destino de su pueblo, sino que también revelaría el arcano propósito del Creador en el gran teatro de la redención. Así, Enoc resolvió que no renunciaría a su tarea. La senda de la fe se había iluminado, y pronto el pueblo sería puesto a prueba en su fe, pues la soberanía de Dios desplegaría un misterioso plan que transformaría la historia y el destino de la humanidad. ¿Quién entonces se levantará en un llamado a vivir en esa promesa divina? ¿Quién encontrará la fuerza en medio de la tormenta que se avecina? Mientras el resplandor de la mañana comenzaba a disipar las sombras de la noche, Enoc se reunió con los fieles de su pueblo bajo la inmensa copa del olivo centenario. Había notado en los últimos días un aumento en el fervor de algunos, y el aire estaba impregnado de un genuino deseo por escuchar la palabra del Altísimo. Sin embargo, su corazón sabía que aún había muchos corazones endurecidos, entre ellos aquellos que habían respondido con burla y desafío. «Escuchad, oh pueblo», clamó Enoc con una voz resonante que buscaba romper las barreras de incredulidad. «El Señor ha hablado y ha revelado a sus siervos los días que se avecinan. La gloria del Altísima será manifestada, y será un día de juicio y redención. Hoy se nos da la oportunidad de elegir el camino de la luz». Con ojos llenos de pasión y desafío, continuó: «En aquellos días se levantará el Hijo del Hombre. Él es nuestro defensor y redentor, quien vendrá trayendo consigo un nuevo pacto, un pacto de restauración y esperanza para todos los que clamen a Él». Mientras sus palabras se alzaban como un canto, Enoc notó que varios comenzaron a murmurar entre ellos. Las reacciones fueron diversas. Algunos asentían, mientras que otros mostraban desdén. Entre la multitud, aquel anciano que había titubeado ante su proclamación se adelantó una vez más. «¿Y cómo podemos estar seguros de que llegarán esos días? Te escuchamos hablar grandiosamente, pero las señales son escasas». Enoc sintió la presión de la pregunta. Sabía que debía dar una respuesta que resonara con la verdad que había recibido. Sin titubear respondió: «Las señales vendrán, tal como el río seca antes de la tormenta que se avecina. El cielo hablará, y la creación dará testimonio de su Creador». Aquellos que estén alerta a la voz de Dios verán el cumplimiento de su palabra. Mientras Enoc hablaba, los cielos se oscurecieron levemente. La presencia del ángel que antes había aparecido le invadió con un aura de poder, y Enoc sintió que su corazón latía con más fuerza. Era un recordatorio de que lo celestial estaba tan cerca como su aliento. «Señor, dame lo que necesito para proporcionar evidencia de tu poder», susurró en su interior. De repente, como si el cielo hubiera escuchado su súplica, una lluvia de luz brillante comenzó a caer en espiral del firmamento. Las personas alrededor de él miraban hacia arriba, boquiabiertas, mientras una voz resonante llenaba el aire. «Este es un signo, un recordatorio de que el Altísimo está con aquellos que le buscan. Avergonzad vuestros corazones, pues la gloria de Dios está a la puerta». El asombro llenó la multitud. Algunos cayeron de rodillas, sintiendo la presencia del Señor. Pero en el fondo, algunos aún luchaban con el escepticismo. Una mujer de entre la multitud, con una fe genuina, levantó su voz. «¿Qué haremos, Enoc? ¿En qué debemos arrepentirnos para seguir el camino de la verdad?» Enoc sintió la calidez del Espíritu sobre él. Debemos renunciar a nuestras acciones malvadas, a la idolatría que nos ha atrapado, y abrir nuestros corazones a la luz de verdades olvidadas. Regresemos a la senda del Altísimo. Clama al Señor con sinceridad, y serás transformado. Murmudos de acuerdo comenzaron a surgir entre la gente. Enoc miró a su alrededor y vio que muchos corazones estaban comenzando a abrirse. La fe que había ido creciendo en él ahora florecía entre ellos como flores en primavera. «El tiempo es breve», exclamó. «Hoy es el día de salvación. No dejéis que el miedo os aleje de la paz que viene de caminar en justicia». En ese momento de clamor y fervor, Enoc sintió que la atmósfera se tornaba electrificada. El viento sopló con una intensidad renovada, trayendo consigo palabras que resonaban en su corazón. La voz del ángel volvió a hablarle. «Enoc,
Un gran milagro se está gestando. Acércate al pueblo y ofréceles el espejo de la verdad, para que puedan ver su propio reflejo. Con el brazo extendido, Enoc se acercó a la multitud, su mirada profunda y llena de amor. Oh pueblo de Dios, cada uno de vosotros está llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Esta no es solo mi lucha, sino la de cada uno de nosotros. Venid y permitid que la luz del Altísimo brille sobre ustedes. Mientras cada palabra salía de sus labios, los corazones se unían, y los ecos de arrepentimiento comenzaron a llenar la plaza. El orgullo se disipaba, y la comunidad se tornaba en unidad, abrazándose en la verdad que el cielo había traído. Pero Enoc sabía que sus esfuerzos no debían cesar, pues la batalla espiritual que enfrentaban apenas comenzaba. Mientras sus ojos se posaban en el horizonte, una nueva revelación emergió en su espíritu. Un pensamiento le cruzó la mente, instándole a indagar más en los antiguos escritos que hablaban de la esperanza del pueblo y del Redentor que vendría. Y con firmeza supo que debía salir a buscar la esencia de esa esperanza. Había mucho por descubrir en los planes soberanos de Dios. ¿Qué será lo siguiente que debe ser revelado, oh Altísimo?, se preguntaba, sintiendo como un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desplegarse, cargado de promesas e incertidumbres. La historia de su pueblo estaba en sus manos, y la búsqueda por la verdad se convertía en su misión sagrada. Y así, se quedó contemplando a su pueblo, ahora visible bajo la luz del Altísimo, esperando la siguiente revelación y el cumplimiento del plan que Dios había comenzado a tejer. Pero en su interior, una chispa de inquietud crecía, pues en la grandeza de la revelación también había un desafío. ¿Qué depararía el futuro para aquellos que abandonaran la luz y se aferraran a la oscuridad? Enoc sabía que la historia de la redención apenas comenzaba.